Muchas gracias. Yo quiero felicitar realmente esta revisión tan puntual, tan precisa de todo lo que se refiere a la función renal y obviamente el enfoque que nos hicieron favor nuestros compañeros de llevarlo para que los anestesiólogos podamos pensar un poquito en lo que hacemos. Quiero comentarles que tenemos 132 visitas virtuales, eso es muy bueno, más las gentes que están aquí de manera presencial. Y para ello yo quisiera preguntar, ¿existe alguna duda aquí en el auditorio? ¿Alguien quiere hacer un comentario? Sí, doctor. Tenemos tiempo para unas preguntitas, doctora. Sí. Hola, bueno, mi nombre es Tomás López, soy médico anestesiólogo, soy egresado de esta institución y bueno, me da un gusto poder estar aquí de nuevo. Solamente acotar algunos puntos en relación al uso de soluciones coloides. Aunque en la sesión se comentó que no se había podido encontrar mayor diferencia en la mortalidad en el uso de coloides en pacientes que requirieron esta administración, llama la atención en el sentido que en febrero del 2013, la revista JAMA, surge el estudio del doctor Sarikansky, en el cual es una revisión sistemática con metaanálisis sobre ensayos clínicos aleatorios que se habían publicado hasta el año 2012 y que incluyó 42 estudios, en el cual lo que encontraron fueron unas malas prácticas en la investigación, en donde el doctor Joachim Bolt, un médico alemán, fue sujeto a una investigación gubernamental porque 88 de sus 102 artículos publicados sobre el uso de almidones tenían sesgos en su publicación y no pudo comprobar los resultados. En este ensayo clínico, una vez que retiran esta información de este doctor, se dan cuenta que realmente el uso de soluciones coloides en la fase de reanimación o en aquellos pacientes que requieren una reanimación en agudo, realmente incrementa el riesgo de necesidades de terapia de reemplazo renal e incrementa el riesgo de mortalidad para estos pacientes. Además de que sugieren que este tipo de medicamentos no deberían de emplearse debido a los riesgos en su seguridad, siendo así que países como en Europa, como España o Alemania, en la actualidad no se pueden comercializar. Entonces yo creo que es importante siempre considerar este sesgo en las publicaciones y de estar siempre al pendiente. Finalmente, los conflictos de interés en relación a muchos de estos fármacos siempre van a estar ahí presentes y debemos de ser muy juiciosos al emplearlo. Por lo tanto, el empleo de estos fármacos en la actualidad prácticamente están muy limitados para su uso. Solamente hacer énfasis en esta situación, ¿no? Existen estudios en los cuales realmente se ha podido comprobar, estudios recientes y de muy alta calidad con una metodología muy estricta en el cual sí han podido encontrar este incremento en el riesgo y en las comorbilidades, en la morbimortalidad para estos pacientes. Sí, ¿algún comentario por parte de nuestros ponentes? Sí, efectivamente, como en las recientes revisiones que se han realizado, el doctor Boll principalmente, que es el que comenta, lo que más ha analizado son cristaloides. Cuando se han evaluado el empleo de coloides en los pacientes, como bien comenté en las imágenes, la última revisión de Cochrane del 2013 se asocia con una mayor tasa de lesión renal aguda en los pacientes. Lo interesante de esta última revisión es que disminuye los pacientes sépticos y no sépticos, que no se había llevado a cabo en revisiones anteriores. Revisiones previas del 2010, 2012 no habían hecho esa división por subgrupos. Entonces aquí se observa que en estos pacientes hay mayor tasa de lesión renal aguda, como bien comenté en las últimas diapositivas, y como sabemos, a mayor incidencia de lesión renal aguda, mayor morbimortalidad en los pacientes. La mayoría de los estudios, desafortunadamente, que hay en cuanto a morbimortalidad y lesión renal aguda son estudios realizados en pacientes críticos en terapia intensiva, y desafortunadamente los estudios que se han visto del manejo de coloides y cristaloides también son en el contexto de pacientes sépticos que están en terapia intensiva, y eso pudiera alterar
de cierta manera pues los resultados, ya que pues no se toma en cuenta en la mayoría de estos las comorbilidades de los pacientes, es un todo, la acidosis láctica, las otras alteraciones, falla cardíaca, falla hepática. Entonces yo creo que se requieren más estudios a futuro para dar dosis adecuadas o llegar a una conclusión en concreto en cuanto a lo que es mortalidad en estos pacientes. Ok, ¿alguien quiere comentar algo? Tenemos muchas preguntas por internet, eso vamos a tratar quisiera también agradecer la presencia de ustedes en este evento, a pesar de que pues, es anestesiología, pero yo siempre doy la bienvenida a gente que son de otras especialidades y qué bueno que nos visitan. En realidad, en esto de los líquidos nunca nos vamos a poner de acuerdo. Creo que usted bien lo dijo. El conocer la farmacocinética y farmacodinámica, así como lo hacemos de los fármacos, igual de líquidos o expansores, así lo debemos hacer. Y yo a todo residente que pasa, lo primero que le digo, te vas a estudiar líquidos, expansores, sangre total, plasma, todo lo que el que contiene. O sea que en realidad hay que individualizar a cada paciente para que salga bien y para que no vaya a tener algún daño renal. Yo creo que siempre vamos a encontrar esos sesgos. Le puedo decir humildemente que soy un agente que he manejado arriba de más de 2,000 trasplantes de riñón. Entonces me he dado cuenta de distintas situaciones en el manejo de líquidos. Yo empecé en el 88 a iniciar el trasplante de riñón y ahorita en lo que usted decía, no le tengan miedo a los medicamentos. Créanme que yo no tengo nadita de miedo a ningún medicamento. Manejo el trasplante de hígado, que todavía es mucho más complejo que el riñón. Pero específicamente quiero enfocarme ahorita a lo que usted mencionaba. Un grupo de japoneses mencionaba lo siguiente, que había que tener mucho cuidado con el sevoflurano. Yo manejé 40 pacientes con trasplante de riñón y algunos que he manejado porque no encuentran vaporizadores del que yo quiero, desflurano o perdón, se me fue el nombre del otro, ahorita lo recuerdo, pero este halogenado, el que nos mencionaba, el sevoflurano, produce inhibición del factor de desarrollo endotelial, que es el famoso óxido nítrico. Entonces, en aquellos pacientes que tienen ya un factor predisponente, puede ser indicativo que el paciente puede salir con algún daño renal. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Aparte del famoso factor A, el factor B, que no me voy a meter en esto porque sería largo. El tema que tocaron, yo sé que podríamos ir puntualizando, pero sí debemos de tener mucho cuidado. Y con el midazolam, créame que yo utilizo hasta 15 o 30 miligramos de una dosis total. Nunca me paso arriba de los 40, pero he visto grupos que créanme que utilizan 60 miligramos de midazolam, que yo me quedo, bueno, yo siempre vigilo con el BIS, que para mí es un tipo de monitoreo neurológico que me da una respuesta de en qué estado está mi paciente. Esas dos cosas. Y por otra, para la doctora, con mucho respeto, he tenido seminarios con algunos nefrólogos y yo siempre les hago la indicación. Una diálisis peritoneal o una hemodiálisis, es cierto, sí nos pone en condiciones al paciente, pero el paciente, hay en algunos lugares donde las diálisis las hacen de hasta 48, 72 horas y así nos mandan al paciente para un trasplante.
o por otra cirugía. Pero aquí debemos de tener mucho cuidado, porque yo incluso tengo distintos escritos, publicaciones, la mayoría, en relación a la hipercalemia, de cómo cambia el paciente en unas horas, de que en ocasiones llega en hipocalemia, como bien lo dijeron, pero me he encontrado con pacientes que llegan con unas hipercalemias que hago la inducción y el paciente me empieza con taquicardia ventricular. Y créanme lo que me pongo, pero luego, ya me he dado cuenta a lo largo de todo esto que tienen una hipercalemia, un potasio de 8.9, el mayor que me he encontrado, y que si no me pongo vivo el paciente me muere. De todo esto yo no he tenido una mortalidad intraoperatoria de todos estos pacientes que he manejado. Tanto de hígados he tenido muertes, pero por otras causas, que ya me mencionaban, que he hecho hasta 36 recambios de volumen circulante, que ya nos meteríamos en otras áreas de la terapia hídrica, paquetes, coloides, y la verdad una infinidad de cosas. Pero sí es muy importante el tomar en consideración esto que yo le comentaba. Okay. Y no sé, perdón, lo sí, doctor, último ya. Tenemos más preguntas para... Lo último, en un paciente que tenemos en la cirugía y nos empieza a dar falla renal aguda, ¿qué medicamento es el que iniciaremos? ¿Qué diurético? ¿O qué medicamento? Bueno, pues como estamos viendo en la presentación, dependiendo del escenario clínico del paciente, mientras un paciente llegue en un estado de deshidratación severa, shock séptico o que simplemente el paciente tenga mala distribución de líquidos, ahí es difícil iniciar la terapia con diurético. Ahí mencionan en las fases que hasta que el paciente no se encuentre estable y no se haya repletado adecuadamente la bolemia, no podemos utilizar diurético. De hecho, en las guías de lesión renal aguda de las CADIGO mencionan que la única indicación del diurético es en aquella lesión renal aguda que está asociada con sobrecarga de líquidos. Si nosotros tenemos un paciente en un escenario clínico donde tiene muchos datos clínicos de que no lo hemos alcanzado con la terapia, el gasto urinario está bajo, la orina se ve concentrada, pues son los principales datos que hay que tener en cuenta para iniciar o no la terapia con diurético. A diferencia de aquel paciente que, no sé, tiene insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico, insuficiencia hepática crónica, en ellos pues tenemos esa ventaja de que pues, son pacientes que están mal distribuidos y probablemente en este tipo de pacientes sí pudiéramos utilizar el diurético. Pero lo más importante, como mencionan las guías, es la valoración clínica que se le haga a los pacientes. Si el paciente está inestable hemodinámicamente, tiene llenado capilar retardado, en el caso en que se cuente con monitorización invasiva de los pacientes, pues bueno, si tiene una saturación venosa adecuada, una presión venosa central óptima, pues tal vez ahí sí pudiéramos estar pensando en el uso del diurético. De otra forma, lo ideal es alcanzar un equilibrio hidroelectrolítico para posteriormente esperar la respuesta y si no hubiera esa respuesta, nuevamente valorar y si hubiera necesidad, bueno, ahora sí se puede utilizar el diurético. Sí, yo quería, de algunas de los comentarios que nos hacen por internet del Hospital Ángeles Interlomas, felicitar a los ponentes por tan excelente revisión. De Zacatecas también mandan felicitaciones para esos pacientes. Hay un comentario aquí, dice: felicidades, doctor Pérez, el mejor manejo en estos pacientes es con paracetamol o con tramadol para no afectar el riñón, aquí de la doctora Amelio del Hospital PMX Sur. Felicidades, doctora Xiomara González. Se ha mencionado que en pacientes graves
unidad de terapia intensiva con administración de coloides alarga el tiempo de vida, pero no evita la mortalidad, lo mencionó usted. Felicidades por tan magnífico tema y los ponentes de Fresnillo, Zacatecas. Hay una pregunta aquí para el doctor Pérez Frausto. Dice, con respecto al propofol, a pesar de que los pacientes renales cuentan con un volumen de distribución estable, inclusive al doble de un paciente normal, ¿es correcta la disminución de la dosis en un 50%? Definitivamente la dosis de disminución del 50% es la inicial. Obviamente ustedes saben que la respuesta del paciente es lo que nos dictará. Las dosis que puse ahí como dosis, la mayoría son iniciales. En algunos casos son tope, pero en el caso del propofol, la dosis es inicial. De preferencia, en el caso del paciente, si te vas a atrever, entre comillas, que yo los invito a hacerlo, si te vas a atrever a subirle, y está muy bien porque rompiendo reglas es como se encuentran nuevos conocimientos, si te vas a atrever a subirle, solo vigila gasometría, frecuencia, y obviamente ustedes saben, frecuencia y temperatura. La acidosis metabólica es lo que más rápidamente hacen. Si el paciente en 1 hora empieza a bajar el bicarbonato, dices, ya, mejor le paro. O sigue bien, mantiene la frecuencia, mantiene eso, continúo atreviéndome a hacer nuevas cosas. La dosis del 50% es inicial, la respuesta la dictará. Ok, doctor. Otra pregunta que nos hacen aquí del Hospital Juárez de México. Dice, gran cantidad de pacientes con enfermedad renal ingresa a la sala con una restricción de líquidos y balances negativos. ¿Qué hay acerca del monitoreo de la PVC en estos pacientes? Quiero hacer un pequeño paréntesis Sí, en cuanto a los diuréticos. Si nosotros damos diuréticos en un paciente con enfermedad renal, con lesión renal aguda y tiene fuga a tercer espacio, lo que estamos haciendo es bajar el gasto cardíaco más y agudizar. Existen muchos reportes en donde está contraindicado dar diuréticos porque se alarga más el tiempo de resolución de la lesión renal. Y en cuanto a la PVC, es un parámetro básico y elemental en donde nosotros vamos a poder estabilizar y equilibrar tanto ingresos como egresos para no poder llevar al paciente a una hiperhidratación, como lo comentó la doctora Xiomara, o a una disminución del volumen circulante. Ok, gracias, doctora. Pues realmente tenemos un gran aforo y una gran cantidad de respuestas, pero por obvio de tiempo no podemos dar lectura a todas. Yo les reitero mi agradecimiento, doctor. Un placer tener a usted y a su grupo de compañeros nefrólogos que nos vinieron a hacer prácticamente una revisión puntual, precisa, que creo que ha sido de aprovechamiento para el gremio de nosotros, los colegiados del Colegio Mexicano de Anestesiología. No nos queda más que agradecerle su asistencia, doctora, y estamos en contacto para cualquier cosa. Muy agradecidos, buenas noches. Nos vemos en la siguiente sesión del día 2 de marzo. Aquí nos estaremos viendo a las 19:30 horas. Muchas gracias y buenas noches.